NTN Televisión, lo que tienes que ver. Gracias y buenos días, bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy es miércoles, ya mitad de semana. Parece medio raro porque como hubo un día feriado que fue el lunes, uno no sabe realmente cómo va el tema. Pero bien, hoy es lunes, hoy es miércoles y estamos ya para nuestro contenido del día de hoy de geopolítica. Recordamos que además de las plataformas de EN Televisión, tenemos el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 11 de la noche. Como todos los miércoles está con nosotros Fernando Marte, pero hoy no estará porque tiene compromisos ineludibles en el día de hoy. Entonces vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para este día. Pero yo te dije que me buscara el informe del tiempo, que yo dije que me buscara. No. Sí, pero el informe del tiempo. Búscame el informe del tiempo y yo, toma. Y entonces vamos a decir que antes del informe del tiempo, que la nota deportiva, las estrellas orientales están que no creen en cuentos ni en relajo. Anoche le dieron la cuarta inyección a los Toros del Este, que por su desempeño en los primeros 5 juegos, más que toros, están pareciendo becerritos del Este. Todo apunta a que las estrellas orientales finalmente este año van a haber coronado su deseo de obtener apenas su tercera corona y la primera en más de casi 50 años. 50 años, sí. Sí, porque fue en el 69 la última corona. 50 años después. La verdad que un equipo que dura tanto tiempo sin ganar genera a todo tipo de emociones negativas en sus fanaticadas, sus fanáticos. Sin embargo, en los últimos años, motivados por esa esperanza de romper el maleficio de esa última corona, los fanáticos han estado llenando el estadio Tetelo Vargas en todos los juegos. Por ejemplo, desde el lanzamiento de la primera bola en octubre pasado, todas las noches que ha habido juego en San Pedro de Macorís, ha habido un lleno casi total. Y en la serie semifinal, un lleno total durante todos los juegos. Y en la serie final, un lleno total. Y es justo entonces que ese entusiasmo y ese apoyo de los fanáticos de los orientales, las estrellas orientales, se vea recompensado por la corona de ese equipo. Casi todos los fanáticos de los Leones del Escogido, comenzando con su directiva y siguiendo por todos los demás y concluyendo en mí, en este humilde fanático, estamos con las estrellas orientales. Así que todos a celebrar eventualmente, porque la pelota es una caja de, así como viene una cajita, también es una caja de sorpresa.
Si hay un deporte que es impredecible, se llama el béisbol. Por ejemplo, un deporte, el tenis, si yo salgo a jugar contra Rafael Nadal, de seguro que el resultado es predecible. Rafael Nadal va a ganar. Si sale un equipo de fútbol, de Pantoja, de aquí por ejemplo, a jugar con el Real Madrid, el resultado es previsible. Real Madrid, muchos goles, y Pantoja, 0 goles. Si sale un equipo de cualquier barrio de la capital, se forma un equipo a jugar contra los Yankees de Nueva York, parecería que el resultado es previsible. Pues no. En el béisbol, nada es previsible. Entonces hay lo más probable, un elevado porcentaje de que las estrellas orientales, sea hoy, sea el viernes, sea el domingo, sea el sábado, sea el domingo, están llamadas a ganar la corona número 3. Pero eso, como dijo el filósofo Yogi Berra, el juego no termina hasta que se acaba. Pues ahora sí vamos a ver entonces cómo están las condiciones del tiempo para el día de hoy en la República Dominicana. Dice la Oficina Nacional de Meteorología que un débil sistema frontal localizado al norte del país que está generando un cielo medio nublado, a nublado, con lluvias débiles que podrían ser moderadas con ráfagas de viento en ocasiones en las regiones nordeste, sureste, norte, cordillera central y aquí en la capital de la República. Dicho sistema frontal estará favoreciendo las temperaturas con un viento fresco del norte, del noreste. Por tanto, se prevén temperaturas que pudieran llegar a un mínimo de 17 grados centígrados en horas de la noche y la madrugada, e incluso más bajos en zonas de montañas. Para la provincia de Santo Domingo y sus municipios se prevé un ambiente medio nublado o anublado, con lluvias dispersas y aisladas ráfagas de viento, de acuerdo al informe emitido en el día de hoy por la Oficina Nacional de Meteorología. Un ambiente que va a prevalecer en las próximas 18 a 24 horas en prácticamente todo el país. Pues bien, entonces, vamos a ver si tenemos imágenes de Venezuela, donde se han reanudado las protestas. En el día de hoy hay protestas en varias ciudades de la nación bolivariana, convocadas por la oposición, que presiona como ha venido presionando durante los últimos 4 años por la salida del presidente Nicolás Maduro. Y no ha logrado esa salida a pesar de la asfixia, una situación asfixiante que ha provocado no internamente, sino los factores externos que atizan el conflicto en Venezuela, que provocan estas manifestaciones, algunas violentas, como fueron aquellas manifestaciones de hace 2 años, cuando se produjeron más de 40 muertos, muchos de los cuales, o la mayoría de ellos, no fueron provocados por las fuerzas del gobierno, sino que fueron provocados por
la oposición, aunque fuera de Venezuela, cuando el asunto lo analizan estos medios, estas corporaciones mediáticas de Estados Unidos y de otros países, corporaciones mediáticas europeas y de algunos países latinoamericanos, le atribuyen haber provocado estos muertos al gobierno, a las fuerzas del gobierno. Y ocurre que, según el propio gobierno, manejando sus estadísticas y sus informaciones, que también son manipuladas, porque hay una manipulación de ambos lados, esas muertes fueron provocadas en su mayoría por las llamadas guarimbas y por grupos revoltosos que se infiltran en las manifestaciones para provocar estos resultados. Obviamente, yo no creo que porque uno ha participado en protestas también, a nadie, a ningún grupo opositor que organice una manifestación, nunca no va a querer que esa manifestación termine en violencia, porque mientras más violencia se produce en estos movimientos, más temor genera en la gente de integrarse a participar. Entonces los organizadores de manifestaciones de protesta contra los gobiernos lo que quieren es que la gente se motive a participar. Y por eso no va a querer que se terminen en balaceras y en muertos. Pero se infiltran elementos que tienen una agenda distinta a los opositores, que son elementos que lo que quieren es justamente provocar un baño de sangre para justificar otras acciones que no tienen necesariamente nada que ver con acciones políticas ni el ejercicio del derecho que tienen los pueblos a protestar cuando no se sienten cómodos con una administración. Entonces parece que hay la reedición de estas manifestaciones apuntan en esta ocasión a un interés violento, que es lo que parece. El gobierno venezolano tiene que manejarse con mucho cuidado, con mucho tacto, recordando la máxima de la política de que no se agita desde arriba, sino que desde arriba lo que se trata es de apaciguar. Ahora, hay también un principio elemental de que todo lo que existe, el primer deber de todo lo que existe es seguir existiendo. Entonces el primer deber de un gobierno es evitar ser desplazado. Y en esa virtud, el chavismo ha estado luchando para no ser desplazado del gobierno. Hay muchas, desde aquí, desde la distancia, mucha gente se confunde con lo que está pasando en Venezuela. Hay dos cosas, dos elementos que la gente parece que pierde de vista. Un gobierno o un proceso que ha generado la solución habitacional a 2 millones de hogares que entregaron el otro día la casa 2 millones, ese proceso genera pueblo. Además de las demás medidas que tomaron desde el principio de la gestión del presidente Chávez, todas estas acciones han generado pueblo. Otra cosa, en Venezuela el chavismo se sostiene políticamente en el llamado Partido Socialista Unido de Venezuela.
Ese es el brazo político del chavismo, con sus aliados y todo lo que implica, lo que conlleva armar un sostén político. Pero hay otro partido que la gente no mete en el factor, en la ecuación no mete en ese partido, porque lo desconocen o no quieren resaltar el hecho de que el partido chavista más importante responde a la sigla FANB. ¿Qué significa eso? Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ese es el verdadero partido chavista. La Fuerza Armada Venezolana, con todos los elementos de ejército, marina, Guardia Nacional, Fuerza Aérea. Ese es el verdadero partido de Hugo Chávez. Y el que no entienda eso estará todo el tiempo perdido en las nubes. Si no fuese así, hace rato que al chavismo lo hubieran mandado para el carajo. Pero hace rato. Mientras prevalezca ese factor, además del pueblo, obviamente, que tiene muchísima importancia, si no logran dividir a ese factor que se llama Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estarán predicando en el desierto y llevando a cabo las manifestaciones con todo el derecho que tienen durante los últimos 5 años contra el gobierno de Nicolás Maduro, sin haber podido desplazarlo. A pesar de todo lo que ha hecho Estados Unidos, que ha hecho la OEA, que ha hecho Colombia, Perú, Chile, todos esos países, Argentina, Brasil, todos esos movimientos terminan en fracaso hasta que no logren dividir a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso es el factor más importante en el proceso venezolano. Y no fue al azar que Chávez se preocupó por fortalecer ese brazo para sostener su proyecto de llamada Revolución Bolivariana. Él lo sabía, aunque mucha gente tildó a Chávez de ser un loco viejo que no tenía formación política, que era un aventurero. Se equivocaron. Se equivocaron. Y ahí está el resultado. A Chávez solo lo pudo sacar del gobierno, del poder, el voto más importante que hay, que contra ese no se puede. Que es un señor que habita allá arriba, según dicen. Con ese nadie puede. Con ese usted puede hacer lo que quiera, tener dinero, llevarse el mundo por delante, pero cuando el compadre allá arriba le dijo, ya, venga, adiós todo. Y solo eso pudo sacar a Chávez del escenario. Dejó su proceso en camino. Que se han cometido muchos errores en Venezuela. Yo se lo he dicho aquí al embajador que ha venido, que nos ha honrado con su presencia en varias ocasiones aquí, y a otros funcionarios venezolanos que han estado en el programa. Se lo he dicho públicamente, se lo he dicho en privado. Han cometido muchos errores en el gobierno venezolano, en el proceso venezolano. Demasiados errores.
Lo primero es que por librarse de esa plaga de especuladores y ladrones, explotadores, que se sustentaron durante años en la renta petrolera, por librarse de esa plaga, comenzaron a estatizar medios de producción. En vez de acorralarlos, no acorralarlos, sino aliarse con ellos, controlarlos, lo que hicieron fue estatizar medios para que luego terminaran siendo afectados en su producción. Eso es un error. Chávez no ganó una revolución que bajó de las montañas venezolanas, sino que fue un proceso mediante votos. No fue el mismo proceso de Fidel Castro y la revolución cubana, que bajó de la montaña luego de derrocar un gobierno, una dictadura a tiro limpio. No fue así. Entonces, cuando se llega al gobierno con en un proceso de esa naturaleza, que se utilizaron las vías institucionales para acceder al gobierno, acceder al poder, entonces hay que aliarse con esos elementos hasta tener el control, el mayor control que se pueda, pero no comenzar a estatizar y a deshacer medios de producción. Eso fue un gravísimo error, que lo ha estado pagando la economía venezolana, que además de toda la campaña y las acciones para destruir ese país, eso también ha ayudado a afectar la economía venezolana. Me estaba aportando un señor que salió del programa que Chávez no dura 15 días. Chávez no, escúcheme. Que Maduro no dura 15 días. Yo, ¿cuánto quiere apostar? Eso no es un proceso tan fácil. Eso no es tan fácil. Hoy terminan las manifestaciones de la oposición. Mañana o pasado el chavismo convoca manifestaciones, también multitudinarias, en todas las ciudades venezolanas. Entonces, una medición de fuerza. Eso no es tan fácil. No es tan fácil, porque un Juan de los Palotes, porque se hizo famoso porque, como explicó aquí el embajador, fue detenido en este caso fue retenido por 20 minutos por una patrulla evidentemente motivada para que se produjera eso, justamente para conseguir la trascendencia internacional del presidente de la Asamblea Nacional, para conseguir ese resultado de que ahora lo presenta como el líder de la oposición, e incluso algunos locos viejos lo llaman de que el presidente legítimo, y ayer la Asamblea Nacional nombra a un representante ante la OEA en un acto insólito. Los parlamentos no deciden la política exterior de un país. Eso en toda parte del mundo lo deciden los jefes de Estado o de gobierno. Pero todo eso forma parte del guión, lo detienen, se multiplica, ¿cómo se llama? Se riega por todo el mundo que la dictadura de Maduro detuvo al presidente. Eso es mentira, ¿no? Fueron unos elementos usados para eso, para conseguir el resultado que ahora el señor Juan de los Palotes, ¿cómo es el apellido? Ahora es todo un personaje, un líder de la oposición, etcétera, etcétera. Pasó lo mismo con todos los dirigentes venezolanos, que ellos mismos han ido
destruyendo a las cabezas de sus procesos. Si querían fortalecer una opción de real posibilidad, debieron fortalecer a Enrique Capriles, que compitió contra Chávez y perdió, no lejos, sacó 40 y pico de %. Compitió contra Maduro y llegaron cabeza con cabeza. Fortalezcan a ese personaje, fortalezcanlo y conviértanlo. No, los descabezaron y fueron descabezando y hoy inventa con un líder, mañana inventa con otro y no crean una verdadera figura que pueda confrontar con el proceso chavismo. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Sé que no va a pasar nada bueno, porque si los Estados Unidos intervienen en Venezuela hay una guerra civil, en este caso no es una guerra civil, una guerra contra una intervención. ¿Puede conducir este proceso a una guerra civil? Nadie sabe. Para que se produzca una guerra civil, tienen que dividirse las Fuerzas Armadas. Y eso no va a ser tan fácil. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con más en Geopolítica de este día. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos en Geopolítica. El tema de la seguridad ciudadana, ¿cómo se llama? La delincuencia, etcétera, etcétera, sigue siendo obviamente uno de los temas más importantes, de mayor preocupación para la sociedad dominicana. El nuevo presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el vicealmirante Félix Alburquerque, decidió ayer, fue prácticamente su primer día de trabajo, de inmediato produjo una remoción de todo el personal directivo de la dirección de la DNCD a nivel nacional. Incluso parte del personal normal, que es el personal de base, que está integrado por oficiales y alistados de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esto es Ejército, Marina, Fuerza Aérea y la Policía Nacional, que es la que compone el cuerpo, el conjunto de la Dirección de Drogas. Por disposición de Alburquerque, ese personal fue regresado a sus instituciones. Entonces él va a contratar, o ha pedido que los organismos militares y la policía le envíen un nuevo personal. Tiene una lógica en lo que tiene que ver con provocar allí una reingeniería del personal de la DNCD. ¿Dónde está la parte flaca, la parte débil de ese asunto? Que entonces crearía la Dirección de Drogas se compondría de un personal que no tiene experiencia en el manejo de este tema, que es este tipo de delito, que es un delito de los más complejos de combatir a nivel mundial. No tendría experiencia. Los policías saben manejar a delincuentes comunes y así por el estilo. Los militares están para otra tarea, cada uno en su área. Y entonces, para comenzar a adaptarse a la dinámica de la Dirección de Drogas, tendrían que entrar en un proceso de entrenamiento. Creo que la disposición lo que busca es crear unas expectativas
y enviar algún tipo de mensaje al personal de la DNCD. Pero no creo que vaya a desmantelar el organismo así por así, para comenzar de cero, porque tendría que un personal que tiene allí desde años prestando servicio, no puede ser sustituido así de la noche a la mañana para ingresar a un personal que no tiene ese entrenamiento. ¿Qué ha motivado? Bueno, el propio Albuquerque lo ha dicho. Cuando hay un personal que tiene demasiado tiempo en una institución, va creando hábitos, costumbres y mañas difíciles de combatir mientras permanezca en esa institución, empresa o lo que sea. De ahí la importancia entonces de esa reingeniería que quiere hacer, la ingeniería de personal, de recursos humanos, que quiere hacer el almirante, el vicealmirante Félix Albuquerque Comprés. Pero ese es realmente el problema fundamental. Habría que ver si ese es el problema fundamental. Si no hay otro tipo de problema que incluso puede ser mayor. Pero bueno, comenzó por ahí, que es la parte visible del asunto, porque da a conocer esos movimientos y crea entonces unas expectativas en torno a resultados. La cuestión del microtráfico, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no es tan difícil de combatir, no es tan fácil de combatir. No es tan fácil, porque en esos barrios, en los lugares donde operan esos puntos de droga, se crean unos vínculos, unos vínculos sociales, porque son vínculos con la población, con parte de la población que habita en que compone esos lugares. Se crean unos vínculos que terminan siendo prácticamente asociación, aunque la población en el sentido general no participe en el microtráfico. Pero hay una cadena de dependencia. En el barrio todo el mundo sabe quién es el dueño del punto de droga. Todo el mundo sabe quiénes participan como operativos del punto de droga. Y todo el mundo sabe cuáles viviendas, cuáles hogares reciben el producto de ese negocio. Todo el mundo sabe allí a quienes mantienen esos microtraficantes, que compran en el colmado, que compran en la farmacia, que tienen motocicletas, que van a los bares. Toda una movilización de esos recursos y todo el mundo lo sabe. Por eso es tan difícil combatir el microtráfico. Aparte de que los policías o los agentes de la ley se benefician mediante la corrupción de esa actividad lucrativa. Pero en el barrio nadie denuncia al dueño del punto. Nadie denuncia al que depende del dueño del punto. O sea, lo que llevan y traen los operativos del dueño del punto.
Nadie se mete con esa gente porque reciben. Hay una asociación económica con ese punto. Solo cuando un loco viejo a quien la vocación delictiva le lleva a provocar lo que produjo el de Baní que mató al coronel, solo así se calienta realmente un punto de droga. A los narcotraficantes, grandes o pequeños, no les conviene y tratan por todos los medios de no calentar el negocio. No escandalizar, porque eso calienta el negocio, entonces calienta el punto y pierden el negocio. De modo que el almirante Comprés, una persona muy preparada, un militar de carrera, de mucha formación, que ha estado en mando durante toda su carrera, que incluso fue policía, en una ocasión que transfirieron una cantidad importante de miembros de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Él fue parte de ese grupo y duró algunos años como policía. A pesar de toda esa formación, al vicealmirante Comprés, como a todos los demás, les resultará muy difícil combatir el microtráfico. Y la DICAN, que es la unidad policial de combate al microtráfico, ya sabemos que ahí hay cualquier cantidad de anomalías, de complicidad, de vinculación con los dueños de puntos de microtráfico. Vamos a la pausa y venimos de inmediato a completar nuestra jornada del día de hoy. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos ya a los minutos. 3 minutos, Cali. Oye, pues tú eres implacable. Bueno, 3 minutos. Pero en la madrugada de hoy, aterrizó de manera sospechosa una avioneta en el Naranjo de Higüey, que las autoridades sospechan que pudiera tratarse de una operación de droga. El Instituto de Aviación Civil se dijo que no tuvo ningún contacto con esa aeronave, que la tratan como una aeronave accidentada. Sin embargo, allí no había ninguna persona lesionada, no apareció nadie, sino que apareció la avioneta sola, y entonces se presume, están investigando sobre la base de que pudiera tratarse de una operación de narcotráfico. Hace mucho tiempo que la República Dominicana era un espacio aéreo totalmente desguarnecido, era un espacio por donde el bombardeo de drogas era algo normal, hasta que la Fuerza Aérea fue dotada de los aviones Tucano, que tan mal vistos han estado por cuestiones que se dilucidan en la justicia, pero de manera efectiva y de manera concreta la entrada de esos aviones limitó y en algún momento borró en un 100% el bombardeo de drogas en la República Dominicana. Cuando eso ocurrió, entonces los narcotraficantes comenzaron a usar otras vías para ingresar drogas a nuestro país. Entonces se está investigando en el día de hoy todo lo relacionado con esa avioneta que se estrelló, o que aterrizó, o se accidentó, como sea,
en la provincia de Altagracia, en Naranjo de Higüey, la provincia de Altagracia, y es lo único que se tiene, que el IDAC no tuvo contacto, por lo tanto ha sido un vuelo irregular. Están investigando entonces la procedencia, qué pudo haber traído, quiénes venían en ese aparato, etcétera, etcétera. Todo eso va a ser parte de la noticia en evolución, que va a tener ya quizá más detalles esta tarde o esta noche. Terminamos por el día de hoy. Gracias por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Los dejo con EN Meridiano.